mí es un gusto enorme estar con ustedes. Nuevamente he estado aquí con muchos grupos de especializaciones, de diplomados, de cursos. Realmente la escuela está metida en mi ADN y me encanta volver y me encanta trabajar con los estudiantes porque creo que es uno de los mejores programas del país. Y los que están aquí, supongo que así lo están viviendo. Lo que traigo es un caso de estudio que estoy dirigiendo, es un trabajo que tiene que ver con trasladar a 190 familias de 5 comunidades debido a condiciones de la minería. Cuando la minería empieza a expandirse y hay comunidades, pues empiezan a chocar los temas de cómo crece el negocio versus cómo manejamos el problema social que se genera. La forma como se dirige un proceso de reasentamientos, así como ustedes tienen las buenas prácticas, evidencia de proyectos, para hacer reasentamientos también existen buenas prácticas. Las buenas prácticas para hacer reasentamientos son aquellas que ha emitido el Banco Mundial con la Corporación Financiera Internacional y determinan básicamente 3 cosas. Una, tiene que ser un proceso participativo, es decir, no puede haber un desplazamiento forzado a pesar de que sí es un reasentamiento involuntario, que son 2 términos diferentes. Segundo, tiene que potenciarse la mejora versus lo que tenía antes, puede tener lo mismo, pero la expectativa es que sea superior su condición en cuanto a tenencia y adicionalmente que se asegure la tenencia de lo que va a recibir. Normalmente estas comunidades, si hablamos de La Guajira y ustedes se trasladan a La Guajira, ¿quiénes han ido a La Guajira? ¿Saben de qué estamos hablando? Y seguramente si únicamente han llegado al Cabo de la Vela, aquí nadie les más lejos. La situación es mucho peor que la que ustedes viven en el Cabo de la Vela. El Cabo de la Vela es un polito de desarrollo donde la gente ahí vive relativamente bien. La Guajira tiene uno de los porcentajes más altos del país de necesidades básicas insatisfechas. Eso quiere decir que el 65% de las personas que viven en La Guajira, de la población, no tienen servicios públicos. Es decir, no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a sistemas de alcantarillado, no tienen, posiblemente tienen acceso a energía, muchas veces es simplemente a través de cierto tráfico que se hace. Las condiciones de empleo son mínimas, el potencial de desarrollo es enorme, pero es una población donde el Estado ha estado inmerso en unas ganancias enormes de regalías y como lo sabemos alguien está aquí del sector petrolero. ¿Alguien de petróleo? ¿Energía, gas? Bueno, donde llegan muchas regalías se invierte en la balanza. Lo que se genera es desigualdad, más desigualdad, y entonces hay un enriquecimiento enorme en unos pocos y hay un empobrecimiento gigantesco en la gran mayoría de la población. Esas son las condiciones de La Guajira. Entonces imagínense llegar a hacer un asentamiento bajo unas condiciones tan complejas, donde además las guías dicen asegure la tenencia, por ejemplo. Cuando la tenencia ni siquiera es tenencia, son solo poseedores o son lotes vacíos o predios vacíos del Estado que han sido invadidos. Entonces, igual hay que conversar la manera como vivían. Pero la tercera cosa más importante es que tiene que haber sostenibilidad. Una cosa es que yo construya una casa y le diga, señores, váyanse muy bonito todo y adiós. Eso sería bastante fácil de hacer. Y otra cosa es generar, diseñar y poner en marcha una estrategia integral de sostenibilidad. ¿En qué consiste la sostenibilidad? ¿Qué harían ustedes si les pusieran al frente 190 familias y les dicen son pobres de la base de la pirámide, vulnerables, bajos niveles de escolaridad, cero desarrollo de capacidades, los niveles de educación
de La Guajira compiten con el Chocó por los últimos lugares en el país. Les dicen, tomen estas 190 familias y vuelvan a sostenibles. Se encuentran en una encrucijada muy compleja. Eso es lo que estamos haciendo, resolviendo esa situación a través de una estrategia que diseñamos que parte de la base de armar proyectos, básicamente. Estos son muchos proyectos que en paralelo son parte de programas específicos y a su vez esta estrategia es un portafolio. ¿Qué es responsabilidad social? Aquí como para entrarnos un poquito en el tema, esto es del World Sponsor para el desarrollo sostenible, es el compromiso de los negocios para contribuir al desarrollo económico sostenible trabajando con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general para mejorar su calidad de vida. Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial no estamos hablando únicamente del contexto interno de la empresa, donde sí hay una necesidad de implementar buenas prácticas, por ejemplo, trabajar en igualdad de oportunidades, potenciar el desarrollo de la mujer. Hoy el tema de género está en la punta de todas las estrategias de desarrollo a futuro. Tener buenos ambientes, buen ambiente de trabajo, tener seguridad, tener ambiente sano, tener condiciones ambientales saludables, etc. Sino que tenemos que mirar afuera. Las empresas ya dejaron de pensar que el único beneficio que puede existir es aquel que genera rentabilidad. Entonces, por eso se genera un contexto de RSE amplio, donde la sociedad en pleno empieza a ser un actor, un stakeholder importante. Entonces, cuando ustedes empiezan a pensar en los mapas de stakeholders al interior de su empresa o al interior de su proyecto, son mapas de stakeholders pequeños. Imagínense un mapa de stakeholders para el proyecto de 190 familias de 5 comunidades en un municipio de un departamento. Ese es una telaraña, porque realmente hay una interacción de muchos actores, internos y externos, cada uno, como lo tiene la teoría, con unos intereses, unas expectativas, unos grados de influencia diferentes. Y eso hace muy complejo el proceso. Hay una intensificación de la globalización, explosión de los medios informativos y redes sociales y surgimiento de grandes economías emergentes. ¿Qué hizo que Drummond tuviera la consecuencia que tuvo por el accidente? No lo puso en problemas la situación en sí, lo puso en problemas las redes sociales, las comunicaciones, porque hoy cualquier cosa que ocurra se sabe al instante. Es decir, mientras más estemos globalizados y en un networking más cercano, más complejo va a ser que una empresa no corra riesgos reputacionales. Pues fíjense que estoy nombrando palabras que para ustedes son conocidas: riesgos, stakeholders, la creación, estrategia, programa, proyecto, portafolio. O sea, esto es una realidad, pero para el punto de vista social, económico, ambiental. Hay un crecimiento significativo de producción de bienes y servicios producidos a veces en condiciones de desatención de derechos laborales en medio ambiente y luego consumidos en países desarrollados. Escuchamos el caso de alcohol con la producción de estos circuitos donde aparentemente había trabajo infantil involucrado. Hemos visto esos mismos casos en las grandes conglomerados comerciales, IKEA y Walmart. Han estado muchas veces sujetos a ciertos cuestionamientos que cuando se convierten en realidad, Zara con los químicos en su ropa, etc., se convierten en temas que finalmente impactan a la empresa en su reputación. Siempre que exista un impacto reputacional, hay un impacto en el negocio. Esa es otra de las razones, o es una de las principales razones por las cuales muchas empresas deciden, no voluntariamente, entrar en la onda de la RSE.
pesar de que el concepto es entre en la onda de la RSE de manera voluntaria. Crean esto, crean que usted es responsable no solamente de su negocio que genere dividendos, sino de la sociedad con la cual usted interactúa. Percepción en realidad que los recursos naturales son limitados y no se pueden seguir consumiendo al ritmo actual. Al 2050 este país, este mundo, estas regiones van a ser diferentes. Y si no hacemos unos cambios que vamos a presentar aquí muy puntualmente, va a ser imposible. Crisis financiera que también hace que se genere una red RSE, una visión RSE, atribuida a responsabilidades empresariales, códices individuales y negligencia de fundadores que afectó a una parte de la población y agudizó la sensibilidad liberal hacia este tema. Unos expertos pueden ir leyendo, no lo voy a leer. Están los textos, yo les mando la presentación. La que tengo en la mitad es León Techer, que fue presidente de Senacom y hoy es columnista de Portafolio. Y me parece que es exactamente el contexto que viven muchas empresas grandes que están rodeadas de pobreza. Básicamente lo que él dice es no puede seguir existiendo tanta riqueza al interior de una empresa cuando a su alrededor hay tanta pobreza. Si yo vivo en una casa divina, de oro, enorme, pero alrededor solamente tengo turbios y agua, y en algún momento me va a tocar protegerme, porque en algún momento todos van a llegar a pedirme y a exigirme, porque van a haber una desigualdad muy grande. Entonces hay una responsabilidad enorme que salta, obviamente, bajo el concepto de la RSE, y se rige obviamente por principios de la ética. Entonces, cuando ven la responsabilidad social, profesional, que ustedes firman que tiene unos principios pequeños pero suficientes, ¿sí? De ser honesto, ser justo, etcétera, etcétera. Básicamente ese es el trabajo de todos los días. Hacerlo de esa manera, pero hacerlo más responsablemente y hacerlo no de una manera tan egoísta como hasta hace poco las mismas sociedades lo aceptaban y las mismas empresas lo usaban. Alineación. Nosotros podemos decir que vamos a trabajar sobre algunos referentes que me generan estrategias, que me permiten generar estrategias que apunten o contribuyan a diferentes metas específicas. Aquí solamente tengo dos, pero básicamente la estrategia que estamos desarrollando se basa en diferentes documentos, estudios, análisis que a su vez generaron proyectos, objetivos y metas. Entonces, uno de esos son los objetivos de desarrollo del milenio. La única manera de estar revisando si vamos bien es que en los pocos granitos de arena se puedan evidenciar contribuciones. No hay manera de hacer estos proyectos sin sistemas de medición, y ahí es desde mi concepción de ingeniera me sirve. Entonces, trabajar en proyectos sociales es complejo porque por sí misma las disciplinas que han estado trabajando o interactuando en este tipo de proyectos no son aquellas que permiten planear rigurosamente, medir, controlar, que es lo que esperamos hacer a través de proyectos. Entonces, uno de los grandes beneficios que tiene esto es que al tener unas ramas de ciencias exactas hace que busquemos la exactitud en los resultados y en las mediciones. Entonces, por ejemplo, si yo miro, pues supongo que ustedes los han leído en muchos puntos, así que no nos vamos a pasar todos. Pero, por ejemplo, si yo tengo condiciones de personas con ingresos inferiores a $1 por día, y voy y miro qué quiere decir eso con un referente de la línea de pobreza por ingresos, y miro la línea de pobreza por ingresos y verifico que es X rubro y que ese rubro es por mucho lo que se gana el 80% de las familias que voy a representar. Ya tengo una meta y tengo un direccionamiento.
tengo que generar proyectos que mejoren la capacidad de las personas para generar ingresos. Y con esos proyectos, si le apunto a la totalidad de la población, efectivamente estoy contribuyendo a una meta de los objetivos de desarrollo del milenio. Cuando vaya avanzando desde una línea base, ustedes conocen su línea de base de tiempo, costos y las líneas de base técnicas para sus proyectos. Aquí ocurre lo mismo. Yo tengo que tener la fotografía de cuando empiezo. ¿Cuándo empiezo? ¿Qué produce? ¿Cuánto produce? ¿Con qué produce? ¿Qué competencias tiene? ¿Cuáles son sus condiciones de pobreza? ¿Tienen agua? ¿No tienen agua? ¿Tienen energía? ¿Tienen sistema de eliminación de estrellas? ¿Tienen educación? ¿Hasta qué grados han llegado? Los niños, los jóvenes, los adultos, ¿hay analfabetismo? No lo hay. ¿Hay trabajo infantil? No lo hay. Esa es la fotografía del inicio. Y cuando empiezo a sacar esa fotografía, empiezo a ver un diagnóstico que, si lo contrasto con referentes, me va a permitir diseñar proyectos con contribuciones específicas. Adicionalmente, si yo busco alineación a referentes, como en todo, puedo pararme frente a cualquier auditorio y contar la historia, pero adicionalmente tengo todos los sistemas de información en papel o lo que sea, de datos, que me permiten hacer verificación. En estos temas pues, van a venir muchas ONGs a verificar si es cierto que las familias mejoraron, si no se empobrecieron más, si los niños realmente están teniendo mejor educación, si realmente hay condiciones adicionales, si están mejorando las condiciones de calidad, etc. Entonces, la recolección de datos se convierte importante, pero no porque sí, sino porque yo pueda organizarla respecto a un referente. Lograr el empleo pleno y productivo de trabajo decente para todos, incluidos mujeres y jóvenes. Entonces ahí veo otro. Entonces tengo que trabajar en temas de empleabilidad, pero además tengo que potenciar programas de empleabilidad para mujeres y jóvenes. Tengo que asegurar para el 2015, según los ODMs, que los niños y niñas de todo el mundo pueden terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. Entonces reviso cómo están los niños en estas comunidades y veo cómo está el proceso de deserción, cómo ocurre la deserción. Eliminar desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria y todos los niveles antes de finalizar el 2015. Tanto niños como niñas asisten bajo las mismas condiciones e igualdad de oportunidades a la escuela. Sabemos que las niñas no asisten en nuestra ruralidad, en nuestra realidad del país, porque se tienen que quedar en la casa ayudando a su mamá, porque además la mamá, ahora la mujer, se convierte en un elemento importante para el desarrollo agrícola, porque el hombre se está trasladando a la ciudad. Entonces empiezan a existir una serie de complejidades adicionales a estos procesos. Entonces vamos a pasar. No tengo un programa como tal para reducir el VIH-Sida, entonces ese, por ejemplo, sale de ahí. Pero incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. Si yo estoy trasladando a 190 familias de un lado a otro, debo dar condiciones ambientales sostenibles. No les he contado en qué consiste el paquete, porque eso es muy importante saberlo, lo vamos a ver cómo vayamos avanzando. Pero entonces eso también lo debería poder apuntar. Reducir para el 2015 la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y servicios básicos de saneamiento. Entonces, claro, estos referentes me dan muchas líneas de hacia dónde puedo yo ir avanzando en el proceso. Hay un documento que se generó por el World Council for Sustainable Development. Es la visión 2050, les recomiendo leerla si no la han leído. Para los que lo hayan leído, vuelvan a leer, y cada vez que la lean van a encontrar cosas interesantes. Desarrollo sostenible, aquí el desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones para cubrir las propias necesidades. Eso lo hemos escuchado seguramente ya muchas veces. Dentro de 40 años, en la universidad vamos a tener 30% más de personas. Vamos a tener muchos más consumidores, por lo tanto, pero muchos menos recursos en proporción. Por lo tanto, es un entorno bastante diferente al que vamos a vivir. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos
hoy, o desde 2010 hasta el 2020, que va a ser la época de la turbulencia, donde estamos viendo evidentemente todos los problemas de cambio climático, todos los problemas de contaminación, todos los problemas de fenómenos naturales que antes no teníamos, donde ya hay escasez de alimentos, donde ya la agricultura es un problema, etc. Y si se cumplen los hitos de aquí al 2020, estamos al otro lado para llegar a un 2050 sostenible. A una hoja de ruta. El documento pues no necesito que lo lean aquí en la diapositiva, pero hay puntos importantes que obviamente yo les voy a mencionar. En la década turbulenta hasta el 2020, por ejemplo, debe haber, a nivel de valores de las personas y desarrollo humano, atribución de poder económico a las mujeres. Es decir, las condiciones de desigualdad deben desaparecer. Hombres y mujeres deben llegar a ocupar las mismas posiciones, en las mismas condiciones, y por lo tanto los temas de conciliación de vida laboral y familiar deben existir y deben ser promovidos por las mismas empresas y por la misma sociedad. Oportunidades para una población que envejece, incentivos para cambio de comportamiento, formación de los agricultores, eficiencia en el uso de agua. Entonces miremos estos elementos cómo van siendo traídos a un proceso de la ciudad. Estas son las condiciones como las comunidades vivían antes, y estas son las condiciones en las que las comunidades a nivel de infraestructura están siendo trasladadas. Venían de las condiciones de cero servicios públicos y son hoy unas comunidades que tienen 100% servicios públicos. O sea, si yo hago una lista de chequeo de condiciones de habitabilidad, todas están siendo cumplidas. Pero el ladrillo y la pared no son los que hacen los cambios, pero dan las condiciones básicas. Ustedes ya vieron la pirámide de Maslow. Mientras usted no supere las necesidades básicas, jamás va a pretender llegar siquiera a querer la autorrealización. Ni la autoestima le llega, ni nada de eso, porque usted está sobreviviendo. Un consigue el asentamiento como una oportunidad para dialogar con las comunidades y mejorar sus condiciones de vida. Esta es una de nuestras cabezas de familia. Osiris vivía en una comunidad como esta y hoy tiene estas condiciones de vivienda. En La Guajira no hay nadie, ningún lugar que tenga las condiciones que tienen los asentamientos. ¿Qué hacemos entonces? Yo no construyo, yo Edna Rodríguez, pero alguien construye para una estrategia de sostenibilidad. Entonces, yo estoy recibiendo infraestructura dentro de un programa de proyectos que es infraestructura. Es decir, yo tengo un grupo de ingenieros civiles, arquitectos, básicamente temas de obra, diseñadores, etcétera, que trabajan todo el tiempo en ver cómo estamos construyendo los pueblos y cómo los voy a estar recibiendo y qué tal el avance y cómo lo voy pagando, porque los fondos salen del bolsillo nuestro. Y yo hago toda la gestión financiera de los asentamientos. Entonces, el cómo.
hacemos las maquetas. Esto es un trabajo donde estamos años con ellos, determinando cuál será el momento en que definitivamente llegamos a un acuerdo y que empezamos a hacer un proceso de traslado. Entonces, cada una de estas casas, si ven la primera, es una casa muy como bogotana, ladrillo a la vista, etc. Esta es una comunidad que se llama Patilla. Esa comunidad, Patilla y Chancleta, son dos comunidades que comparten cosas, los nombres son bastante, yo también cuando le decía, bueno, Patilla, Chancleta, casitas, etc. Tienen centro comunitario, tienen escuela, todo esto lo construimos, más todos los sistemas de tratamiento de agua potable, todas las redes de alcantarillado, y adicionalmente cada familia recibe 1 hectárea en un proindiviso, que es como si fuera el gran conjunto residencial con todos los juguetes, pero adicionalmente tierras productivas. Entonces 46 familias tienen 46 hectáreas, 40 familias tienen 40 hectáreas, 31 familias tienen 31 hectáreas, y específicamente para el proyecto indígena, que es este, que ven la construcción, esta construcción, ellos siguieron todos sus elementos culturales para hacer su construcción en cuanto a, por ejemplo, disposición de las habitaciones. El guayú tiene su sala, aparte de su habitación, aparte de su cocina, aparte de su baño, aparte de su entramado. Así fue construido este reservamiento. Los ladrillos, desde los ladrillos ellos eligen cuáles son. En este caso, ellos fueron productores de los ladrillos de barro. Compramos las máquinas y ellos están haciendo la producción de los ladrillos de sus casas y adicionalmente participan en el desarrollo de la obra. Este es el alcance, es como si fuera la WS, es un poco más resumido que la WS, pero es como si lo fuera. Es un portafolio, entonces es muy difícil hablar que esta es una WS, no tiene el nivel de detalle. Y cada uno de estos rubros tiene 5 o 6 proyectos por trabajo. Son 3 fases. La fase pre, que puede durar 5, 6, 7, 8 años, dependiendo de los niveles de concentración que se llegue. Básicamente se genera la foto de cómo está la comunidad, se hacen todos los procesos de negociación de lo que se espera entre ambas partes obtener, se construye toda la infraestructura, que es donde hay una gran ejecución de fondos, que obviamente construimos los pueblos, las vías, las redes, absolutamente todo, y se hace la relocalización. ¿Dónde entro yo? Yo entro en la fase 2, en el post. En el post trabajo temas de soporte psicosocial con todo el equipo, digamos, de trabajo con asentamientos. Trabajo proyectos de emprendimiento específicos, y aquí en emprendimiento, pues cada familia recibe un capital de semilla importante, muy importante para desarrollar el proyecto. Y adicionalmente hay un operador contratado que también tiene unas fortalezas muy grandes, y es un muy grande operador que me permite desarrollar toda la asesoría. Entonces, durante los 4 años posteriores a la relocalización, las familias reciben capital semilla y asesoría, y adicionalmente, si deciden hacer proyectos agrícolas con su capital semilla, nosotros hacemos toda la instalación de sistema de riego, que es un distrito de riego que básicamente en este momento lo estamos construyendo para 111 hectáreas y dando agua adicional para 78 hectáreas que tienen proyectos silvopastoriles de ganado o de ganadería bovina y ovina. En fortalezas para niños y jóvenes, con otro operador trabajo todos los procesos de mejoramiento de capacidades integrales para niños y jóvenes, y no solamente la parte académica, sino tiene que ver con desarrollar temas de arte y cultura, TICs. Entonces hemos contado aulas interactivas donde los niños empiecen a apropiarse de las TICs. Tenemos profesores de lengua inglés, entonces empezamos a trabajar todos los conceptos que están en los ODM y que adicionalmente se convierten en, si yo leo el plan de desarrollo a 2014, y lo mismo que va a ser construido